Y como se han presentado dos capítulos este pasado fin de semana de violencia en el fútbol, porque ni siquiera en el deporte en general, donde más se producen, parece evidente es en el fútbol canario también. Dos capítulos en la isla de Gran Canaria hemos tenido, y esto lógicamente nos lleva a hacer reflexiones cuando siempre ocurre, pero dos en el fin de semana, pues ya es mucho. Y una contra árbitros de fútbol, a uno de los auxiliares y al árbitro principal. Esto ocurrió en el partido Barrial-Pileta, Pileta-Barrial, en definitiva, y ha habido más casos, y también en las últimas semanas. Ahí que nosotros ahí hemos querido contactar con Javier Raluy, que es especialista en estos asuntos de seguridad en el deporte y criminólogo. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, Marito. También saludos a toda la audiencia de Ser Las Palmas. ¿Qué está pasando? ¿Está pasando ahora más que antes o es que como lo tenemos reciente se nos viene más a la cabeza? Bueno, la verdad que estas últimas semamas, como bien dice, se han dado una serie de sucesos violentos, en muchos casos constitutivos de delito, ¿no? De infracción penal. Y pues bueno, yo creo que cuando llega la finalización de la temporada se repite lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, detrás hay una falta de planificación y de previsión y bueno, y pasa lo que pasa. Pero sí es verdad que tú decías dos casos, pero más que dos son 4 o 5 en 15 días, ¿no? Es decir, ha habido varias agresiones a árbitros, invasiones de campo, suspensión de partidos, intervención de la de policía y local y nacional. Un montón de sucesos en 15 días son demasiados sucesos violentos. Son demasiados y lo mejor para atajar esto es la reeducación, es la sanción a la persona, es tratarlo como puede ser un delito penal, es la prisión, es decir, ¿qué podemos hacer se puede caminar en varios caminos a un tiempo? Como bien dices, Aristo, hay que caminar en varios caminos, ¿no? Pero yo creo que lo primero que falta aquí es el diagnóstico, ¿no? Porque esto es como una enfermedad. La diagnosis es fundamental. Si no hay diagnosis previa, pues no hay una intervención efectiva. Y eso es lo que nos falta, ¿no? Tenemos que determinar cuál es el motivo de cada incidente, la motivación, la etiología. Detrás, pues, tenemos imágenes estereotipadas y prejuicios en torno a la figura del árbitro. Tenemos situaciones de frustración por expectativas que se han generado muy altas por parte de algunos clubes y jugadores. Tenemos también a veces falta de profesionalidad en el tratamiento de los incidentes. Y después también tenemos otros casos que es la falta de atender las investigaciones y las experiencias previas que hemos tenido en Canarias o a nivel nacional e internacional para poder intervenir. Si no atendemos a todos esos antecedentes es complicado. No nos olvidemos que aquí en Canarias fuimos pioneros en la década de los 90 en materia de violencia y deporte, y la primera investigación que se hizo sobre este tema fue en los años 90 en la extinta Escuela de Criminología de Las Palmas de Gran Canaria, vinculada a la Universidad de Las Palmas. Es decir, esto no es un tema nuevo, es un tema que ya es antiguo. Estamos en el 2021, pero en la década de los 90 ya hay una investigación con un análisis de 1.500 y pico actas arbitrales, encuestas a árbitros, etcétera. La pregunta sería, Evaristo, ¿qué se ha hecho desde ese entonces? Esa es una de las preguntas que habría que hacerse. ¿Qué se ha hecho? ¿Cuánto se ha invertido económicamente? ¿Qué tipo de servicios tenemos para atender este tipo de cuestiones? Hay un montón de preguntas y incógnitas que hay que atender. Y bueno, en cuanto a medidas, lo que me preguntaba, lo primero es un diagnóstico. Como tú bien decías, claro que la educación es importantísima, pero dependerá de cada caso. Ahora hay que individualizar las medidas. No es lo mismo, primero, hay una agresión que el victimario pues es un espectador descansado con alcohol encima, o el otro, en otros casos es un jugador, en otro caso es una mamá, un papá, cualquiera. Hay que ver en cada caso, ¿no? Efectivamente hay que trabajar en el ámbito educativo, en el ámbito de sensibilización, pero ahí en el ámbito coercitivo también hay que trabajar, en el ámbito penal, etcétera, etcétera. Y se hace, se Y está sancionando, se termina pillando a los agresores, a los que calumnian, a los que increpan, a los que presionan psicológicamente a árbitros, a jugadores. bueno, sí, en ese sentido hemos avanzado, ¿no? Yo creo que en mayor medida con respecto a los años 80 y 90, pues este tipo de cosas se persiguen, ¿no? Y también desde el ámbito federativo. Yo creo que a nadie a los comités de árbitros les incomoda esta situación, entre comillas lo de incomodar, ¿no? Es mucho más que incomodar, ¿no? Les perjudica, les agravia, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que hay cierto grado de complicidad, ¿no? Cierto grado de complicidad porque no nos olvidemos que al final hay una especie de vinculación afectiva
Es decir, delegar en las federaciones la persecución, el control, la supervisión de la violencia en el deporte es complicado. No nos olvidemos que al final los victimarios muchas veces son entrenadores, directivos, espectadores vinculados. Existe una relación muchas veces afectiva que complica el señalar o esclarecer los acontecimientos, ¿no? Eso siempre se ha dado, cada vez menos porque entre las redes sociales, los teléfonos móviles, etcétera, tenemos más medios de prueba, pero eso sí, ese sentimiento de complicidad se da. Y quiero subrayar una cosa, Evaristo, que es muy importante. Cuando yo hablo en estos términos, no estoy poniendo en el saco a todo el mundo, porque en el mundo del deporte y del fútbol sí hay mucha gente válida, muchos directivos, muchos entrenadores, muchos jugadores, y muchos padres y madres que están, yo creo que angustiados muchas veces, ¿no? Porque es una situación muy incómoda levantarse un sábado o un domingo por la mañana para enfrentarse a tanta hostilidad en el ambiente, ¿no? ¿Por qué pasa más en el fútbol que en el resto de deportes que apenas pasa? Hombre, yo creo que tenemos un componente cultural que arrastramos histórico, y ese componente cultural tenemos que combatirlo, ¿no? Combatirlo pues con sensibilización, con cultura y después una serie de barreras, vamos a decir que elementos intrínsecos del propio fútbol, ¿no? De nuestro fútbol, ¿no? Si, tales como minimizar el insulto o la amenaza, ¿no? Es decir, el insulto parece constante, o el menosprecio, si queremos decirlo así en muchas ocasiones. A veces no llegamos al insulto, pero llegamos al menosprecio. Y todo eso es la antesala de un incidente más peliagudo, más grave, ¿no? De una agresión física. Entonces, es más en el fútbol porque durante años hemos minimizado todos esos menosprecios e insultos en la grada. Está, vamos a decir que legitimado culturalmente y eso ha complicado la intervención, ¿no? Después también mucho miedo, ¿no? Esa denunciar, por lo que te decía antes, ¿no? Por esa vinculación afectiva. Después el tema del alcohol está muy vinculado también no significa por ello que todo el que bebe alcohol se conductúe violentamente, pero quiere decir que en algunos sucesos, en algunos de ellos, hay un componente también mercantilista, y digo ello porque hay muchas cantinas que siguen abiertas en las instalaciones deportivas a nivel autonómico, a nivel nacional, y en algunos casos está vinculado a algunos incidentes, no en la mayoría, pero sí en algunos. Y el fútbol tiene cuestiones que arrastramos, no nos olvidemos que en comparación con otros deportes, pues se ha modernizado muchísimo menos. La incorporación de la mujer ha sido bastante tardía con respecto a deportes como el baloncesto, por ejemplo, y eso es una señal inequívoca de ese lastre cultural, ¿no? Que también afecta a la violencia. Y sí diría que es posible pararlo. Es posible pararlo porque además tenemos un marco normativo extenso, amplio. Tenemos una ley canaria del deporte del 2019, Evaristo, que ya en su artículo 18 habla de la seguridad en las competiciones deportivas. Y si me lo permite, sí recordar que ya tenemos también desde este año a nivel nacional una ley orgánica que habla de la protección integral en la infancia y en la adolescencia, Evaristo. Y que esa ley, en el artículo 15, habla del deber de comunicación de la ciudadanía de todo comportamiento violento ejercido contra una persona menor de edad. Entonces, eso es un detalle importante, porque se nos abre una vía o un camino para denunciar sí o sí cualquier manifestación violenta, incluso en el deporte, contra un menor de edad, ¿no? Y esa obligación, pues incluso podríamos parar un partido de fútbol, un partido de baloncesto, de balonmano. ¿Por qué no podríamos pararlo? Yo pregunto muchas veces, ¿por qué no podemos parar un partido de fútbol alevín o benjamín o infantil? Son menores de edad. No se hace, ¿no? Pero eso el camino está yo creo que ya marcado y la ley orgánica, la nueva ley orgánica lo dice claramente. Se suele repetir que es muy difícil tener a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional, Policía Local o Guardia Civil en todos los campos los fines de semana de todo nuestro archipiélago, desde juveniles, alevines, infantiles, regionales, etcétera, etcétera, etcétera. Que no hay policía para tanto partido de fútbol. Pero usted habló en su momento de los chalecos rojos. ¿A qué se refería? Bueno, sí, Evaristo, esto es un proyecto que fue novedoso en su momento y yo creo que por mi experiencia personal y la de que han colaborado conmigo ha sido lo más efectivo que hemos realizado desde mucho tiempo. Y bueno, hemos tenido en su momento se tuvo reconocimiento a nivel nacional. Eso fue un proyecto del Instituto Municipal de Deporte de las Palmas de Gran Canaria y somos conscientes de que la prevención no es una cosa, una competencia exclusiva
de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La prevención comunitaria va mucho más allá. Nosotros quisimos darle un enfoque criminológico a todo este fenómeno de criminalidad y deporte, y creamos una figura vinculada en este caso contractualmente a la entidad municipal, al Instituto Municipal de Deporte, y con estos chalecos rojos, por llamarlo de alguna forma, chalecos rojos, lo que pretendíamos era que nos identificasen como personal habilitado o autorizado para perseguir el fair play, por decirlo de forma resumida. Y cuando tú ibas a un estadio o vas a una cancha y ves que existe una serie de personas con una indumentaria concreta fácilmente identificable, el color rojo además está asociado a las emergencias, es un color que durante el día es bastante perceptible. Cuando tú ves con facilidad que existe ese color rojo, por llamar de forma, caminando en un entrenamiento, en un partido de fútbol, existe cierta tendencia a retraerse, ¿no?, en lo que son las manifestaciones antideportivas. Ya la gente te ve, te asocia, y eso fue una manera muy efectiva. Y quiero recordar además que en una de nuestras intervenciones en su momento, años atrás, auxiliamos a una chica, una mujer árbitro, que salió llorando en el descanso del partido y abandonó el partido por insultos y menosprecios. Y casualmente estábamos ahí ese día y pudimos intervenir. No se puede estar en todos los campos a la misma hora y el mismo día, pero sí es verdad que hay que hacer una hoja de ruta, y son medidas que son eficientes. Entonces, la cuestión es qué medidas estamos implantando actualmente y cómo podemos mejorar lo presente. Pero esos chalecos rojos, ¿quiénes serían? ¿Voluntarios? ¿Gente que sea sí, bueno, guardia de seguridad? ¿O quién sería? ¿O forma parte de directiva, de un grupo de casa? Eso es una figura que se ha creado, que ya además se copió además en el País Vasco, si mal no recuerdo, o en otras comunidades autónomas se ha copiado esa figura. No dejan de ser personal, pues bueno, pueden ser voluntarios, contratados, etcétera, con una formación específica, tutelado, es decir, tiene que haber una dirección técnica, en nuestro caso hay una dirección, estaba dirigido por un director de seguridad privada y un criminólogo, y esos voluntarios, por así decirlo, tenían una serie de cometidos. Había una hoja de recogida de datos, se van a esos partidos, se recogen los datos y se analizan los datos. Se establece una hoja de ruta, se establecen horarios, se determinan qué partidos además pueden ser más conflictivos o menos conflictivos. Se puede colaborar además con las federaciones o con los comités de árbitros, porque muchas veces ellos son los primeros que detectan cierta peligrosidad o cierta necesidad, y ahí estábamos nosotros. La verdad que ese tipo de proyectos fue bastante novedoso, y obviamente muchísimo más económico que otras iniciativas. Pero bueno, ya es una cuestión pero insisto, las medidas se pueden implantar, se puede uno equivocar y corregir. La cuestión es, el inmovilismo es complicado y es perjudicial, ¿no?, para un tipo de violencia social que seguimos tratando de forma residual y marginal, ¿no? Así es como lo veo, Manolo. Javier Raluy, gracias por estar con nosotros, criminólogo especialista en violencia en el deporte, en aspectos de seguridad en el mismo. Gracias por estar con nosotros, como siempre, muy amable y buenos días. Gracias a ustedes, Evaristo, un abrazo fuerte. Y como saben